Entonces vamos a comenzar el práctico de la semana de hoy haciendo integración por partes, ¿no? Es decir, integración por partes. ¿En qué consta esta integración, no? Vamos a tener una integral que va a servir tanto cuando tenemos los límites definidos o cuando simplemente buscamos la primitiva, pero por ahora vamos a ponerle límites, ¿no? Y la integral va a tener la siguiente forma, va a ser una función f de x producto con una función g, pero en la función g no va a estar la función en sí, sino que va a estar su forma derivada. Es decir, vamos a estar viendo g' de x, ¿no? Entonces, esto es la forma en la que se va a presentar la función que estamos tratando de integrar. ¿Y qué nos dice el teorema de integración por partes? Bueno, esta integral va a ser igual a buscar una primitiva de la función g, que en este caso va a ser g. Entonces va a ser f de x por g de x. Como estamos trabajando en el intervalo AB, lo que vamos a hacer es vamos a evaluarla en el intervalo AB. Y luego a esto le vamos a restar la integral desde A hasta B nuevamente. Pero con lo que se va a trabajar ahora es f, que al principio la dejamos igual, ahora vamos a derivarla. Por lo tanto es f' de x. Y g, que empezó siendo prima y luego pasó a ser en su forma normal, vamos a dejarlo tal cual estaba. G de x. ¿Está bien? Esto es en lo que consiste el teorema de integración por partes. ¿Cuándo va a ser más útil? Es decir, ¿cuándo nos va a ser de gran utilidad? Bueno, cuando estamos trabajando frente a una función, por ejemplo, que sabemos integrar, como va a ser e a la x. Ustedes saben que la integral de e a la x es nuevamente e a la x. Por lo tanto, estamos trabajando con una función e a la x que podemos integrar y está producto con una función que no sabemos integrar, o quizás sí, pero sabemos derivar y cuando se deriva se va simplificando. Por ejemplo, un polinomio, ¿no? Porque ¿qué sucede? Si tenemos un polinomio y una exponencial, a medida que usamos partes, ¿no? Esto va a ser el producto de funciones evaluado acá, g de x sería igual, es decir, sería e a la x, y luego en la segunda integral vamos a tener el polinomio derivado, que como ya saben va a ser más simple, es decir, va a ser de menor grado, y la exponencial va a haber quedado igual. Entonces, esto nos va a permitir, para este tipo de casos, poder integrar por partes un par de veces, es decir, desarrollar esta fórmula, hasta que se llegue a una integral que se sabe calcular y luego se evalúa todo el resto. En los casos en los que no tienen los límites de integración, bueno, pueden escribir esto sin el límite de integración o se suele también acostumbrar a ni escribirlo, ya que toda la función que va a quedar desarrollada, luego por barro va a tener que ser evaluada en los límites de la integral. Así que ustedes vean cómo les resulta más cómodo uno o el otro. Entonces ahora vamos a ver unos casos de integración por partes, que es la parte 1 del práctico. Pero bueno, como ya les dije, los que son más frecuentes de usar para f de x y g de x, es decir, la función que se ve integrada, suelen ser algo como exponenciales o trigonométricas, es decir, seno, coseno. ¿Por qué? Porque esas funciones, o sea, es decir, se saben integrar sencillamente y tienen una característica que, por ejemplo, las trigonométricas son cíclicas, es decir, si ustedes integran seno de x 4 veces, llegan de nuevo a seno de x sin haber cambiado nada. Eso les va a permitir quizás, o sea, les permite en algunos casos tener una igualdad con 2 veces planteada la integral. Es decir, una vez en la izquierda y una vez en la derecha, van a poder pasar la integral de la derecha para este lado, sacando factor común, y dividen lo que quedó en la derecha por el número de factor común, y ahí obtienen el verdadero valor de la integral. Eso es uno de los casos que vamos a ver, además es el primero de todos. Entonces, integración por partes. Nos piden calcular en el 1.1a
la integral de x seno de x, diferenciado según x. ¿Cómo vamos a proceder? Vamos a considerar cuál de estas dos funciones, o sea, cuál vamos a considerar nuestra f y cuál va a ser nuestra g. En este caso, es uno de los más comunes para la integración por partes, es un polinomio por una trigonométrica, que es decir, es cíclica. Por lo tanto, el polinomio x va a ser nuestra función f de x es igual a x. Y luego, la trigonométrica seno de x va a ser g' de x es igual seno de x. Entonces, desarrollando el teorema de integración por partes, como se los escribí antes, ¿qué tenemos? Integral de x seno de x. Primero tenemos que escribir f y g, las dos juntas, pero ninguna prima. Es decir, tenemos que averiguar la primitiva de seno de x. ¿Cuál es la primitiva de seno de x? Bueno, ustedes saben, las derivaciones son seno, coseno, menos coseno, seno. Por lo tanto, g de x es igual menos coseno de x. Si lo quieren confirmar, lo que basta hacer es derivar menos coseno de x y ver cómo vale seno de x. Por lo tanto, acá tienen f de x por g de x va a ser menos x coseno de x. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer menos la integral. ¿La integral de qué? Bueno, tenemos que poner f' de x. Como f de x es x, entonces f' de x va a ser 1. Por lo tanto tenemos 1 por g de x, que es decir, menos coseno de x. Menos coseno de x. ¿Está bien? Y bueno, y luego en particular, esto es la integral de esto de acá, termina siendo más la integral de coseno de x. Y esto ustedes ya saben que la integral de coseno de x es seno de x. ¿Está bien? Geri. Sí, no, fíjate, Geri, que según la fórmula, primero si tenemos f y g' en la inicial, entonces en la siguiente integral tenemos al revés. Es decir, acá tenemos f, g', acá tenemos f', ¿no? f, g', f', g. Es decir, están cambiados. Acá está f en su modo normal, g derivada, entonces acá vamos a tener f derivado y g en su forma normal. Por lo tanto, la derivada de f de x, entonces de f de x igual a x, es 1, por lo tanto ponemos 1, y luego la integral de g', que sabemos que es menos coseno. Bueno, entonces la integral termina siendo eso, ¿no? Termina siendo x seno de x es igual, pensado según x, es igual menos x coseno de x seno de x. ¿Está bien? Lo de la vaca. Ah, Sofía creo que se refiere a... hay una mnemotecnia que no estoy muy al tanto, no recuerdo bien yo cómo funciona, pero es... vaca. Ponían... por no estar definidos los extremos. No había escuchado lo de vaca, yo había escuchado el de... creo que era B y F. No, F y G ponían algunos. Y sabían que tenían que ser cruzados siempre. Porque acá ponían normal y acá ponían derivado, ¿no? Y acá no. Algunos, yo sé de algunos que usan una tabla así, pero no estoy al tanto de vaca, perdón. Un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. ¿Está bien?
Bueno, sí, no. Esta conversación se dio. Efectivamente. Bien, gracias. Sí, si querés y sabés el significado de la mnemotecnia, podés explicarlo. Yo en particular no me acuerdo. Yo sé, mi forma de recordarlo es, si tengo f, g', acá son los dos iguales, es decir, f y g, y acá son f', g, es decir, siempre van al revés. Acá van uno f y el otro primo, entonces acá va al revés, uno normal y el otro primo. Y funciona así. Muy bien. Entonces, otro de los más comunes que se van a encontrar es como el del tipo C, ¿no? ¿Qué dice? Es la integral de x al cuadrado e a la x de x, ¿no? Esto es el otro tipo que se van a encontrar muchas veces, que es polinomio por exponencial, porque ¿qué sucede? Entonces, bueno, acá decimos esto va a ser igual a, vamos a definir f de x igual a x al cuadrado, y g' de x igual e a la x. ¿Qué tenemos con esto? Que g de x, entonces, va a ser e a la x también, ¿no? Ya que, como ustedes saben, derivar e a la x sigue siendo siempre e a la x. Entonces, acá el desarrollo es, primero recuerden, tenemos que e a la x es g', entonces primero tenemos que poner f y g de x. Por lo tanto es x al cuadrado, porque la f no la toco, y luego e a la x, que ya saben es la integral. Luego ponen menos, y ahora ponen la integral. Ahora recuerden, tienen que derivar x al cuadrado, es decir, 2x, y ponen de nuevo g de x, que va a ser e a la x. Acá lo que resulta de todo esto es que no llegan a algo que ya sea instintivo de integrar, porque siguen teniendo polinomio por exponencial. ¿Qué van a hacer? Se van a usar partes de vuelta. Este término de acá se lo van a desarrollar. ¿Y qué tienen? Tienen que la integral de 2x e a la x, considerando f de x igual 2x, g' de x igual e a la x. Entonces, ¿qué tienen? Primero tienen que poner ambas iguales, es decir, f y g normal, que va a quedar 2x e a la x, menos la integral de f de x', es decir, 2 por g, que es e a la x. Y esto de acá saben que es 2e a la x. Juntando todo, es decir, juntando esta igualdad y esta, ¿qué tienen? Bueno, vamos a escribirlo acá. G' de x igual e a la x. Y con todo eso tienen la integral de x al cuadrado e a la x, diferenciado según x, es igual a x cuadrado menos e a la x. Y luego tenemos que restarle esta parte de acá, menos, ¿por qué menos acá? Menos 2x e a la x, menos de nuevo, pero este menos y este menos se van a anular, por lo tanto, más 2e a la x. ¿Está bien? Bien, bien. Como ven, no es muy difícil, lo único que sucede es que al tener un polinomio y algo que no cambia con su integral, lo que hacen es muchas veces partes hasta que el polinomio termina desapareciendo, ¿no? El último 12 a la x, ¿cómo fue? Bueno, cuando hicimos partes por segunda vez, estábamos trabajando con la integral 2x e a la x, ¿no? Como sabíamos, cuando integrábamos e a la x, manteníamos e a la x, y luego teníamos que derivar
2x. Derivar 2x queda como 2, por lo tanto, esta última integral de la segunda vez que hacemos partes es 2e a la x. Cuando integramos 2e a la x, si quieren, pueden sacar el 2 para afuera por linealidad de la integral, y tienen 2 veces la integral de e a la x, que saben que es e a la x. Y bueno, en realidad, nunca se olviden, para que esto sea correcto, propiamente dicho, tienen que tener una constante al final. Cuando tienen que hacer en cadena, muchas veces, en cadena la regla de la cadena, es decir, cuando tienen que componer reglas de la cadena, lo que pueden hacer es que pueden arrastrar la constante hasta el final. Es decir, la constante, porque en sí esta parte, cuando resuelven cada integral, van generando constantes. Bueno, en particular acá solo resolvieron una, por lo tanto, esta tiene que generar una constante que aparece en la solución final. Estas constantes no existen, como ya saben, cuando tienen límites. Cuando tienen límites la integral, las constantes son un valor. Veo que mucha gente está preguntando por el B, que lo podemos ver. Sí, en realidad también va. En las integrales que no tienen extremos definidos, tiene que ir sí o sí una constante al final. En el momento que ustedes tienen extremos definidos, pueden averiguar el valor de esa constante. ¿Cómo? Pueden evaluar la integral en algún punto y a partir de eso ven cuánto tiene que valer la constante para que realmente coincida. El B plantea lo siguiente. Plantea la integral de x 2 a la menos x, diferenciado según x. ¿Está bien? No, en los casos en los que no están definidos los límites de la integral, la constante no la pueden hallar. Acá quizás muchos se trancan porque 2 a la menos x no se conoce, ustedes no tienen acceso a una regla directa de derivación para 2 a la menos x, ¿no? Pero lo que hay que pensar en sí es cómo reescribir 2 a la menos x para que tenga un verdadero valor, digamos, y en realidad es algo que ya vieron antes, ¿no? Porque acá resulta que esto es igual. Es igual a la integral de x por e a la menos x logaritmo neperiano de 2, ¿no? Si mal no recuerdan, escrito de esta forma, ¿qué sucedería por las reglas del logaritmo? El menos x pasaría como exponente del 2, es decir, tendríamos e a la logaritmo neperiano de 2 a la menos x, como e y logaritmo son inversas, tendrían 2 a la menos x. Y en realidad esto lo que hacemos es escribirlo de una forma en la que acá tenemos verdaderamente un exponente, un exponencial, digo, diferenciado según x. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer, en verdad, la regla de la cadena, igual, tal cual está planteada. Vamos a considerar, primero que nada, integral x e a la menos x logaritmo neperiano de 2, diferenciado según x. Vamos a considerar que f de x va a ser nuestra x, conocida y querida, y g' de x va a ser igual a la exponencial e a la menos x logaritmo neperiano de 2. Por lo tanto, ¿cuánto vale g una vez tenido esto? Bueno, piensen, ¿qué sucede a medida que derivan e a la menos x logaritmo neperiano de 2, ¿no? Es decir, si ustedes hacen así, derivan g de x, o g' de x, en este caso, por cómo le pusimos el nombre, según x, van a tener que es menos logaritmo, muy abajo, es igual a menos logaritmo neperiano de 2, e a la menos x logaritmo neperiano de 2. ¿Por qué? Porque recuerdan por regla de la cadena que es la derivada de lo de adentro, que es menos logaritmo neperiano de 2,
por la derivada de lo de afuera evaluado en la función que componemos, es decir, menos x logaritmo neperiano de 2. Por lo tanto, cada vez que derivo, sale para afuera un menos logaritmo neperiano de 2 y el exponencial queda igual. Y si los elegís al revés, pregunta Nahuel, ¿qué sucede? Si nosotros elegimos al revés nuestro f y nuestro g, sería razonable a veces, parecería, porque sabemos derivar cualquier cosa. Por lo tanto, derivar e a la menos x logaritmo neperiano de 2 es una pavada. Pero ¿qué pasa? Tenemos que integrar x. Al integrar x nos va a quedar algo, nos va a quedar en particular en este caso, x al cuadrado sobre 2. Pero ¿qué ocurre? Eso complicó la ecuación, digamos, la función integral. Ahora tiene un grado más alto. En cambio, si lo hacemos de esta forma, a medida que derivamos el polinomio, se va a ir desapareciendo. ¿Por qué? Porque los polinomios se anulan siempre después de tantas derivadas. Cada vez que derivan, recuerden que se le baja por lo menos un grado. Exactamente un grado. Por lo tanto, si lo hacen con cuidado, eligen bien qué función es f y cuál es g, siempre va a ser medio fácil. En particular, los polinomios son como un candidato es decir, una bandera roja de que tienen que ser el f que van a ir derivando. ¿Por qué? Porque desaparecen luego de derivar bastante. En realidad es como algo que se agarra con la práctica, qué función uno va a agarrar como su f y qué función uno va a agarrar como su g. Pero bueno, viendo esto, de que cada vez que uno deriva la función e a la menos x logaritmo neperiano de 2, lo único que sucede es que aparece un menos logaritmo neperiano de 2 afuera. ¿Cuál va a ser nuestra función g? Bueno, va a ser e a la menos x logaritmo neperiano de 2 dividido menos logaritmo neperiano de 2. ¿Por qué? Porque piensen que si ustedes derivan e a la menos x logaritmo neperiano de 2, sale para afuera un menos logaritmo neperiano de 2 que se tacha con este. ¿Está bien? No, Brian, cuidado. Acuérdate que cuando haces regla de la cadena, sale derivado. Y menos x logaritmo neperiano de 2, como es x por una constante. Por lo tanto, es el valor de la constante nomás. Por eso sale como menos logaritmo neperiano de 2. Teniendo el valor de nuestra g, que vamos a tener ahora, es igual a, recuerden que primero va f tal cual está, y g ya encontrada su primitiva. Por lo tanto, es x e a la menos x logaritmo neperiano de 2 dividido menos logaritmo neperiano de 2. Y luego menos la integral de la derivada de x, sabemos que es 1, por g de x, es decir, e a la menos x menos x logaritmo neperiano de 2 dividido menos logaritmo neperiano de 2. Diferenciado según x. Y bueno, esta integral es muy sencillo de calcular porque logaritmo neperiano de 2 es una constante, ¿no? Por lo tanto, acá esto termina siendo la integral de e a la menos x logaritmo neperiano de 2 dividido menos logaritmo neperiano de 2, por lo tanto es e a la menos x logaritmo neperiano de 2 sobre logaritmo neperiano de 2 al cuadrado. Con todo eso en cuenta, la integral x 2 a la menos x termina siendo esto de acá, es decir, x e a la menos x logaritmo neperiano de 2 sobre menos logaritmo neperiano de 2, menos, no se olviden nunca de este menos, e a la menos x logaritmo de 2 dividido logaritmo de 2 a la 2. ¿Está bien? Ahora permiso que quiero hacer uno en particular, no me acuerdo cuál es. Ahí va. ¿Quedó alguna duda sobre este?
¿Por qué a la 2 abajo? Fíjate que estamos haciendo la integral de e a la menos x logaritmo de 2 dividido menos logaritmo de 2, ¿no? ¿A quién le respondo? A Mateo. Entonces, cuando lo que podés hacer es sacar este logaritmo de 2 para fuera de la integral, ¿no? Pero o sea, es decir, hay un logaritmo de 2 dividiendo. Y luego integrás simplemente e a la menos x logaritmo de 2, que ya vimos que se integra a e a la menos x logaritmo de 2 sobre logaritmo de 2. Entonces, aparece un logaritmo de 2 al integrar y el otro logaritmo de 2 fue el que apareció la primera vez que buscaste la antiderivada. ¿Está bien? Es decir, el primer logaritmo de 2 es este y el segundo es el que aparece cuando resolvés la integral. Porque fíjate que la llave negra agarra la integral también. Muy bien. El siguiente que quiero que vean es el G, que es el de otro tipo particular de integrales que va a salir mucho, que es las que no se resuelven, pero se terminan despejando, ¿no? Que va a ser la integral de seno cuadrado de x. Sí, es esta, está perfecto. ¿Qué vamos a hacer acá? Que es algo que no hicimos hasta ahora. Bueno, a la hora de tomarnos nuestro f y nuestro g, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir f de x va a ser seno cuadrado de x. ¿No? Perdón, no, ¿qué estoy haciendo? Este no era. Es f de x va a ser seno de x, me equivoqué de ejercicio, disculpen, y g de x, g' de x, va a ser seno de x también. Ahora vamos, que ya sabemos cuánto vale f de x, f' de x lo sabemos calcular, g de x lo sabemos calcular, sabemos que es menos coseno. Entonces, hacemos igual y decimos, bueno, g de x, como esto es seno, la antiderivada es menos coseno, entonces tenemos menos seno de x coseno de x. Y luego acá tenemos menos la integral, ahora tenemos que derivar seno de x. Derivar seno de x es coseno de x y acá teníamos menos coseno de x, por lo tanto, menos coseno al cuadrado de x. Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resolver esta otra integral nuevamente por partes. Tenemos la integral de coseno al cuadrado de x. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a tomarnos f de x igual coseno de x, g de x igual coseno de x. Esperen. Coseno de x. G' de x igual coseno de x, ¿no? Ahora, al desarrollar partes, ¿qué tenemos? Bueno, primero tenemos que buscar la antiderivada de coseno. Sabemos que es seno, porque seno derivado da coseno. Acá tenemos seno de x, coseno de x. ¿Estoy haciendo las cosas bien? Sí. No. Es acá, perdón. Me dejé llevar. Este paso no iba. ¿Qué vamos a hacer con esto? Con coseno cuadrado de x. No, cuidado que son solo un menos, ¿no? Fíjense que es. Este menos aparece por la fórmula de integración por partes. El primer menos acá aparece porque g de x es igual menos coseno de x. Pero acuérdense que f de x' es coseno de x. ¿No? ¿Recuerdan eso?
¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a usar la identidad trigonométrica, que nos permite decir que esto es lo mismo que la integral de 1 menos seno al cuadrado de x. Y en particular, como tenemos esto, lo que terminamos teniendo es, de un lado, bueno, antes van a separar la integral en integral de 1 de x menos la integral de seno cuadrado de x. Teniendo la integral de seno de cuadrado de x de ambos lados, y en particular lo que tenemos es con signos opuestos, ¿no? Porque acá fíjate que tenemos un menos, dos menos. Cuando desarrollamos acá en realidad no pusimos el menos, así que este es un menos más que aparece. Por lo tanto, acá tenemos seno de x, seno cuadrado de x integrado, y acá tenemos menos seno cuadrado de x integrado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a pasar este menos seno cuadrado de x para este lado de la ecuación. Antes, vamos a terminar de escribir la igualdad como queda, porque tenemos integral de seno cuadrado de x es igual a menos seno de x coseno de x. Estos dos menos se forman en un más. Esta integral de acá la estamos desarrollando acá abajo, por lo tanto copio esto. Integral de 1 de x menos integral de seno cuadrado de x. ¿Y qué terminamos haciendo? Vamos a pasar esta integral para este lado, es lo mismo que decir sumar integral de seno cuadrado de x a ambos lados, y tenemos, pasando para acá, vamos a tener dos veces la integral de seno cuadrado de x es igual a esta integral de acá es x. Ya lo saben, la integral de 1 es x, por lo tanto tenemos x menos seno de x coseno de x. Y al pasar el 2 dividiendo, estoy quedando sin pizarrón, pero se ve, al pasar el 2 dividiendo van a tener el valor de la integral. Es decir, van a poder saber cuánto es la integral de seno cuadrado de x. Va a ser x menos seno coseno de x dividido 2. ¿Sí? ¿Con PDD a qué te referís, Natalia? Un PPD, propiedad. Sí, es una identidad. Es seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. Esto se cumple para cualquier valor de x, y lo pueden sustituir cuando quieran. Eso es válido siempre. Por lo tanto, acá, como cuando tienen seno cuadrado, ¿qué hacen? Pasan el coseno restando para el otro lado. Perdón, en este caso tenemos al revés. Tienen coseno, si pasan el seno cuadrado restando para el otro lado, queda la igualdad que usamos acá. ¿Está bien? ¿Alguna consulta sobre este ejercicio? Bien, veo que no. Vamos a seguir entonces. Profe, queda menos de un minuto. ¿Cómo? Que queda menos de un minuto. Ah, genial. Ya empiezo de nuevo entonces. Vamos a dejar por acá por partes. Hay un montón de ejercicios más que ustedes pueden hacer.
Pregunta Ignacio, ¿por qué en el h, dependiendo de qué función tomo como f y g, cambia el resultado? Por un lado me queda coseno cuadrado sobre 2 y por el otro me queda seno cuadrado sobre 2. La única explicación que tengo es que tiene que haber algo mal porque el valor de la integral es claramente único. Quizá lo que te pueda llegar a pasar es que por un lado te quede coseno cuadrado sobre 2 y por el otro lado te quede 1 menos seno cuadrado sobre 2 o algo similar. Entonces, con esos casos, ¿qué es lo que pasa? Bueno, tenés dos resoluciones que en realidad son equivalentes por alguna propiedad que no sabes o quizá no te acordás. Por ejemplo, va a pasar mucho que si buscan resultados de estos prácticos en Internet, es decir, si buscan en Internet no, si buscan soluciones, por ejemplo, de ejercicios en Internet, en alguna calculadora, en muchos van a usar secante, o que no es algo que se dé mucho en el curso, no se trabaja con secante así nomás, pero si ven la secante como el inverso del coseno, van a llegar al mismo resultado. Por ejemplo, muchas veces van a ver que la derivada de la tangente la van a trabajar como la secante. La secante cuadrada. Pero en realidad es más fácil trabajarlo como 1 sobre coseno al cuadrado a veces. Si g de x prima el logaritmo, bueno, ustedes saben, g prima de x igual log, y bueno, piensen en la definición de log, ¿no? O sea, el logaritmo de x, no, lo estás queriendo integrar, estás queriendo antiderivar logaritmo, y bueno, eso es todo un caso. El caso, si vos querés tomar g' de x como log, tenés que resolver integral de log de x. Y entonces se puede resolver por partes. Para resolver por partes eso, lo que haces es considerar f de x igual log, porque derivar sí lo sabes derivar, pero luego g' de x es igual a 1. Esto es un caso de la del logaritmo que no todas tienen, que es tu g' de x lo vas a tomar como 1, ¿no? Porque está claro de que 1 por logaritmo de x tiene esta forma. Por lo tanto, en el siguiente paso, cuando antiderivas 1, vas a tener x, y logaritmo de x lo sabes derivar a 1 sobre x. ¿Está bien? Por lo tanto, en realidad, poder tomar el logaritmo de x como tu g', podés. Pero en realidad el g' de x te va a quedar la antiderivada del logaritmo de x, que para eso tenés que resolver esta integral, que lleva a su desarrollo y es x menos logaritmo de x, o x menos x logaritmo de x, algo así, no recuerdo. Exactamente, Valeria. Podés tomar a f como logaritmo y x como g'. ¿Por qué? Integrás g', el logaritmo es verdad que yo les dije, y no es del todo cierto, que se suele trabajar con los polinomios como la función que se deriva. En algunos casos eso no es cierto. Siempre lo que tienen que ver es que la función que se deriva se tiene que simplificar, ¿no? Los polinomios es claro que se simplifican cuando se derivan. Pero si ustedes piensan en un logaritmo, si ustedes tienen el logaritmo de x, cuando lo derivan van a tener 1 sobre x. Es decir, mucho más manejable que el logaritmo. Entonces, si tienen un polinomio por un logaritmo, si ustedes toman el logaritmo como la función a derivar y el polinomio a integrar, integran el polinomio que les sube un grado, pero luego derivan el logaritmo que hace aparecer un 1 sobre x y en realidad ahí baja un grado a la vez. Por lo tanto, en los casos de logaritmo, que no llegué a mostrar uno, les va a servir tomar el logaritmo como la función a derivar y el polinomio como la función a integrar. ¿Está bien? Bueno, ahora vamos a ver el
temido, si quieren, la teorema de integración por sustitución. ¿En qué consta la integración por sustitución? Si ustedes tienen la integral desde g de a hasta g de b de f de t diferenciado según t, esto va a ser igual a la integral desde a hasta b de no sé si me la estoy macaneando. Prima de x diferenciado según x. Adentro de esa f, ¿alguno sabe si va a x o si va adentro de una g? Porque ahora no estoy recordando. Creo que es una g de x ahí adentro. Sí. Sí. Ahora mismo no tengo... No me acuerdo exactamente, pero creo que sí. Pero bueno, ¿qué es lo que tienen? Tienen una integral que va desde a hasta b de f aplicada en una función g de x por g' de x, ¿no? Es decir, por la derivada de g, diferenciado según x, eso va a ser igual a ¿qué? A la integral desde g de a hasta g de b de f de t. Es decir, básicamente lo que van a hacer es van a decir g de x es igual a t ahora. Es decir, le cambian el nombre a g de x. Por consecuente, van a tener que tener la derivada de g de x acá para poder llevársela, ¿no? Y luego, cuando hacen eso, el cambio de variable que están haciendo acá, también se lo tienen que aplicar a los límites de la integral, ¿no? Es decir, ustedes en el sentido en el que la van a usar es así, van a usarla en este sentido. No muchas veces lo van a usar así, pero este es el sentido en el que trabajan. Y tienen que recordar, el cambio de variable que están haciendo, también se lo van a tener que hacer a los límites de integración. Es decir, desde A, si vas desde A hasta B, entonces luego tiene que ir, como llamaban a T, G de X, ahora tiene que ir desde G de A hasta G de B. En el práctico pasado, te diría que no. No recuerdo y no los tengo acá al lado como para chequear. Este es integración por sustitución. En el método 3.2 puede ser. Tendría que fijarme, no me acuerdo ahora mismo qué hacíamos en ese ejercicio, pero quizás, no lo voy a negar porque no recuerdo. Esto es integración por sustitución, que en sí va a ser el que más se van a usar y el que más se van a encontrar. O sea, no es casualidad que el ejercicio 2 tenga W partes, ¿estamos de acuerdo? O sea, es para que realmente se den cuenta de que lo van a usar un montón. De aquí en más, en realidad, en cálculo 2, en vectorial y semejantes, van a integrar más que nada de esta forma. Achú. Sí, igual cuidado, Marcos, que eso era más con el teorema fundamental, ¿no? Y eso era porque nos pedían averiguar la integral la derivada de una integral. Acá en realidad estamos integrando, antes estábamos derivando integrales y bueno, parecía quizás que estábamos integrando, pero no tanto, si mal no recuerdo, que ahora me hacen un poco de acuerdo. G de x igual t, es decir, ustedes están renombrando. Renombro. O sea, es el cambio de variable, porque fíjate que acá lo que sucedió es que g de x, lo que estaba dentro de la f, lo llamaste t, ¿no? Ahora es f de t. Lo que trae en sí ese cambio de variable es que g' de x tiene que aparecer acá y tiene que irse. Fíjate que esto es la regla de la cadena, ¿no? Vos tenés la derivada de f de g de x, ¿no? Y te aparece afuera la g' de x. En realidad es por el hecho del teorema fundamental de cálculo y por la regla de la cadena que esto termina funcionando.
Ahí va, como describe bien Sofía, sustituís para que te sea más fácil integrar. Ahora vamos a ver bien cómo se va a ver eso con los ejercicios. Entonces vamos a hacer el 2, vamos a hacer el A, que es la integral desde 1 hasta 3x menos 1 diferenciado según x. En particular, en algunos casos como este, hacer el cambio de variables sería lo mismo que manipular la integral con algunas constantes, pero lo vamos a hacer obviamente con el cambio de variables para que tenga sentido dentro del ejercicio. ¿Qué vamos a hacer acá? Bueno, vemos que tenemos un cociente, es decir, tenemos 1 sobre algo que es 3x menos 1. Y a lo que más se parece 1 sobre f de x, digamos, es en sí a la integral es decir, un logaritmo. ¿Por qué? Porque si tenemos 1 sobre x, ahí claramente tendríamos, no me sale la palabra, tendríamos un logaritmo. Pero como tenemos 1 sobre 3x menos 1, hay que cambiarlo. ¿Qué podemos hacer? Lo pueden hacer de distintas formas pero podemos considerar 3x menos 1. Bueno, decimos que esto ahora es una nueva variable u. ¿Está bien? Entonces ahora dijimos que 3x menos 1 va a ser nuestra nueva variable u. ¿Qué tenemos que asegurarnos también? Bueno, tenemos que asegurarnos de la regla de que tenemos que sacar la derivada de aquel costado. Y bueno, decimos, ¿cuál es la derivada de 3x menos 1? Es 3. ¿No? Y vamos a representar eso diciendo que esto es 3 dx. ¿Y a qué es igual? Derivando de este lado, bueno, claramente de u. Que eso es, derivamos u. Entonces acá tenemos 3 de x es igual de u. Queremos hacer aparecer acá entonces 3 de x, efectivamente. Entonces decimos, bueno, esto es igual a la integral de 1 sobre 3x menos 1. Para que lo escribo un poco más derecho. 1 sobre 3x menos 1 por 3 por 3 dividido 3 por 3 de x. ¿No? Y bueno, ¿qué tenemos acá? Esto es nuestro du. ¿Estamos de acuerdo? Estos dos son iguales. Este 3 de x y este de u. ¿Por qué? Por la igualdad que planteamos acá. Entonces, ahora sí estamos en las condiciones de hacer el cambio de variable. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, ahora decimos, esto es la integral de 1 sobre 3x menos 1 va a ser 1 sobre u. ¿Por qué? Porque ahora la 3x menos 1 es lo que definimos como u. Nosotros tenemos 1 sobre u por 1/3. Y luego acá tenemos 3 de x, pero vimos que eso es de u. Entonces tenemos una integral de esta forma. Y luego podemos decir que esto es 1/3 integral de 1 sobre u, sacándole 1/3 para afuera. Y luego esto sabemos que es 1/3 logaritmo de u. Y luego, una vez que llegamos a 1/3 logaritmo de u, tenemos que deshacernos de la variable u. ¿Por qué? Porque lo queremos en función de x. Esto va a ser igual a, viendo que u es igual a 3x menos 1, 1/3 logaritmo de 3x menos 1. ¿Está bien? Sí. Sí, en particular cuando se integra 1 sobre u de u y semejantes, se le suele poner valor absoluto a lo que queda dentro del logaritmo para que se defina también para los negativos, porque en sí la integral también queda definida para los negativos. Y la constante, sí. Fíjate que
Tomás, fíjate que lo que hicimos en verdad no fue multiplicar por 3 de x, sino que el de x ya existía, ya estaba desde antes, ¿no? Siempre estuvo acá el de x. ¿Qué es lo que hicimos? Multiplicamos por 3 y dividimos por 1/3. Es decir, no cambiamos nada. Dejamos tal cual estaba porque 3 y 1/3 es lo mismo. Por lo tanto, es lo mismo que multiplicar por 1. Pero agrupamos el 3 con el de x para que eso sea du. Exacto. Eso es lo que van a hacer la mayoría de las veces, lo van a forzar. Hay veces que ya está directamente hecho de una, entonces ustedes lo encuentran. En otros casos, ustedes van a tener que buscar bien valores para hacer aparecer el de u y no tanto el de x. ¿Por qué se agrega el valor absoluto? Fíjate que la integral esta no tiene límites de integración, ¿no, Lucas? O sea, la integral esta, si quieren, el que me la defina puede decir que va desde -5 hasta 3, hasta -3 también. Y bueno, en realidad en intervalos negativos, logaritmo de 3x menos 1 con x menor que 0 no está definido. Pero la integral esta, al no tener los límites de integración, trae consigo en realidad el 3x menos 1. ¿Cuál sería el f de g de x? Pregunta Oscar. El f de g de x sería f de x sería igual a 1 sobre x, y g de x sería 3x menos 1 en este caso, ¿no? ¿Y qué resulta de todo esto? F de g de x es igual a 1 sobre 3x menos 1. ¿Está bien? En cuanto al valor absoluto del logaritmo, sí. Si no está definido si no están definidos los límites. En realidad, si está definido los límites, no te debería quedar, no sé, no deberías tener nunca la necesidad de poner el valor absoluto. Todo lo que queda dentro del logaritmo debería ser ya positivo. O ya negativo, y bueno, está. Te queda con el otro signo y bueno. ¿Está bien? Muy bien, seguimos entonces. Rodrigo pregunta, ¿cómo te das cuenta de qué U tomar? Esa es digamos, la gracia de la sustitución, que claramente no es la gracia, es lo peor de la sustitución, es que no está muy claro qué U tomar. De la misma forma, tampoco está claro cuando hacen integración por partes qué se van a quedar, porque a veces pueden dividir las funciones en un montón de formas distintas. Por ejemplo, tienen una X y pueden decir raíz de X y raíz de X, y estaría bien. ¿Cómo te das cuenta de qué U tomar? Bueno, hay veces que podés fijar, digamos, qué es lo que molesta dentro de la integral, ¿no? Por ejemplo, a veces tenés una integral que es bastante linda, entre comillas, pero en vez de x tenés e a la x. Y decir, bueno, si esa e a la x fuera una u en vez de e a la x, capaz se podría resolver mucho más fácil. Y te fijas y ves que puedes hacer aparecer el e a la x. Y bueno, lo haces aparecer y de ahí haces el cambio de variable. Pero es cuestión de algo de intuición, digamos, o de muchísima práctica. Si tienen práctica y saben siempre qué cambio de variables pueden tomar, no les va a costar demasiado. Por ejemplo, la parte B es una bastante evidente qué cambio de variable van a tener que tomar, ¿no? Ustedes tienen la integral de seno a la 6 de x coseno de x. Acá quiero que algunos se atrevan a decir qué van a tomar. Exactamente, ahí dijo Sofía, tomás seno como tu u, ¿no? Porque ¿qué sucede? Yo digo, ahora decimos, seno de x es igual a u, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál es la derivada de seno de x? Coseno de x. Entonces, coseno de x es igual a du, porque u se transforma en 1 cuando la derivan. ¿Está bien? Cuando tienen esto, lo que hacen es derivan ambos lados. Y ahí tienen cómo es la igualdad en cuanto a los ds.
Entonces, esto que tienen acá, que ya les viene armado, es el de U. Por lo tanto, ustedes simplemente esto que está acá lo van a cambiar por un du, y el 0 a la 6 va a pasar a ser ahora u a la 6. Esto es la integral de u a la 6 diferenciado según u, que bueno es igual a u a la 7 sobre 7 más una constante, y el u a la 7 sobre 7 tiene que distinguir lo que es seno de 7, seno de la 7 de x sobre x. Sobre 7. ¿Está bien? Suele ser así, ¿no? Si usted tiene una función que tiene muchas funciones trigonométricas, bueno, seno o coseno van a ser como los candidatos. Pueden fijarse si toda la cosa integral tiene en factor común seno o coseno, pueden tomar el otro y se les va a ir directamente con los diferenciales de x y de u. Si tienen algo con muchos exponenciales, bueno, pueden tomar e a la a lo que estén trabajando. Si tienen raíces, pueden tomar esa raíz. Y así con todo, ¿no? ¿A qué te referís, Marcos, con puede estar definida o no? O sea, si que la integral esté con los límites o no, para aplicar sustitución. Sí. Puede estar definida o no, va a ser lo mismo, salvo que una cosa que capaz es bueno aclararles es cómo van a trabajar con los límites de integración, ¿no? Si ustedes están resolviendo una integral que tiene como límites a y b, ¿no? Tienen una integral, y bueno, acá tienen cualquier cosa de x. Y luego hacen un cambio de variable, y lo que pueden hacer es trabajar acá y dicen, bueno, ahora es g de a y g de b. Garabatos también, y ahora es du. Y bueno, después hacen otro cambio de variable y tienen r de g de b y r de g de a. ¿No? Y acá tiene otro garabato y ahora es b corta. Pero cuestión, llegan a una función, vamos a llamarle f. Perdón, f de b, van a llegar acá. Y lo que van a tener es que le van a tener que evaluar en r de g de a, r de g de a y r de g de b. ¿No? La otra forma que pueden hacer, digamos, es tirar el problema para adelante y patearlo para resolverlo después. No sé si decirle que es la más sensata, era lo que yo hacía cuando estaba cursando. ¿Qué hacen? Se olvidan por completo de los límites de integración, ¿no? O sea, tienen los iniciales, su función integrada diferencial según x. Bueno, acá se olvidan de esto y de esto, acá se olvidan de esto y de esto, ¿no? Y acá también. Se olvidan de todo. Una vez que llegan acá, ahí sí van a deshacer los cambios de variable, ¿no? F de b, acá habían dicho b es igual a r de u, y acá habían dicho u es igual a g de b, ¿no? Entonces ahora lo que pueden hacer es decir, bueno, f de b, sin los límites de iteración, porque en realidad ni los calcularon, pero ¿qué hacen? Dicen f de b es igual a f de r de u, que es igual a f de r de g de x. Y esto lo evalúan sí en A y B. Esas son las dos formas, ¿no? Las dos formas es, a medida que van haciendo sus cambios de variables, van ajustando los límites de integración para que tenga sentido. O lo que pueden hacer es, llegan al final, y una vez en el final, deshacen los cambios de variable que hicieron, hasta que llegan a lo inicial, algo en función de x, es decir, y a partir de ahí evalúan en los límites del arranque, es decir, en A y en B. Ahí va. ¿Y cuántas veces vas tipo cambiando los límites? Depende cuántas, digamos, composiciones tenés. Si tenés una sola composición, vas a hacer eso una vez. Como composición, o sea, cada vez que haces una sustitución. Cada vez que haces una sustitución, tenés que ajustar los límites.
¿Está bien? Lo que no les puede pasar nunca es que ustedes hagan un cambio de variable, ¿no? Es decir, pasen de algo expresado en X a algo expresado en U y dejen los mismos límites de integración. Bueno, si los límites de integración son los mismos, sí está bien que los dejen. Pero no puede pasarles que en realidad los límites de integración tengan que cambiar y ustedes los dejen como iguales. ¿Está bien? Me preguntaban si podía hacer un ejemplo tangible. Lo que pasa con este práctico en realidad es que no, salvo en algunos pocos ejercicios, no trabajan mucho con ¿cómo es esto? Con los límites de integración. Todas las funciones en realidad son cálculo de antiderivadas, por lo tanto no van a hacer el malabar de límites de integración. Exacto, si vos a medida que vas avanzando ajustás siempre los límites de integración, llegás al final, es decir, llegás a una función f de b que cumple esta integral y evaluás los límites de integración que tenías últimos. Y ya está, se acabó. En cambio, si vos no calculás estos límites de integración, cuando vayas para atrás, tenés que deshacer cada uno de los cambios. Bueno, vamos a hacer un poco más de sustitución entonces. Vamos a hacer el I, que es L a X sobre 1 más 2, bueno, la integral, ¿no? Diferenciado según X. Y esto no es así. Es E a la 2X. E a la 2X. ¿Está bien? Entonces, teniendo esto, ¿qué van a poder hacer? Bueno, van a poder fijarse, digamos, qué es lo que molesta acá, qué es lo que complica la integral. Pueden verse que tenemos todo tipo de, tenemos dos exponenciales, ¿no? Entonces, ya se van haciendo la intuición de que el cambio de variable va a ser algo correspondiente con exponenciales. Entonces dicen, perfecto, vamos a sacarnos de arriba el e a la x. Entonces dicen, e a la x es igual a u. Entonces, cuando derivan, tienen que e a la x de x es igual de u. Por lo tanto, nuevamente agrupan así. Y eso va a ser su du. Entonces, esto que va a ser igual va a ser la integral de este e a la x ya no está más, porque se fue para hacer el de u. Y luego van a dividir con 1 más e a la 2x, que es e a la x a la 2. Por lo tanto, e a la x a la 2, expresado en términos de u, va a ser u a la 2. U a la 2 de u. Y bueno, en realidad, y esto ya tiene una de las formas que conocen, que es la de arco tangente. Esto es igual a arco tangente de u, ¿no? De u, ahí va. Y ahora tenemos que deshacer el cambio que nos permite decir que esto es arco tangente de e a la x más una constante. ¿Está bien? ¿Alguna consulta sobre eso? No. Daniel pregunta, ¿cómo sería el K, por ejemplo? Ah, el K, el de arco tangente, el de arco seno. En particular, los tres que están ahí de arco. ¿Cómo? Si tomás U como 1 más e a la 2x. Sí, si tomabas U como e a la menos 2, como e más 1 más e a la 2x. En particular lo que sucede es que más de un cambio de variable te lo va a solucionar, ¿sí?
podemos probarlo en realidad, pero creo que complica más las cosas que ayuda, porque el tema es, una vez teniendo que, si vos decís u es igual 1 más e a la 2x, ¿no? Luego lo que tenés que hacer es expresar e a la x en función de, o sea, tenés este e a la x que necesitas expresar como algo en función de u. Acá en particular de u te va a quedar igual a 2e a la 2x, ¿no? Si vos ahora querés averiguar cuánto vale e a la x, bueno, podés decir e a la 2x es igual a u menos 1, entonces e a la x es igual raíz de u menos 1. ¿Está bien? Podés hacer eso si llegás al resultado. Seguramente tendrías que ver bien con cuidado de dónde conseguís esto para hacerlo desaparecer con el de x, pero puede ser. El tema es que los cambios de variables en realidad sirven todos, ¿no? Si ustedes ya conocen, por ejemplo, les voy a dar un caso de que sirven muchos cambios de variables, ¿no? Acá lo resolvimos con el cambio de variable e a la x es igual a u. Pero si ustedes dicen, bueno, ahora vamos, se me ocurrió usar el cambio de variable arcotangente, ¿no? De e a la x es igual a u, entonces e a la x dividido 1 más 2, 1 más e a la 2x, es decir, la derivada de arcotangente de x, que sabemos que esa es su derivada porque nos dio acá, nos va a dar du, ¿no? Y bueno, en realidad cuando ponemos acá, ¿qué va a suceder? Hacemos el cambio de variable este acá y nos queda, bueno, todo lo que tenemos planteado se nos va con el de x y nos queda la integral de u, que eso es igual a u, que es igual a arcotangente de e a la x, ¿no? Es decir, si a ustedes por casualidad se les ocurre hacer el cambio de variable, que es la solución, ¿no? Es decir, si ustedes, siempre que les va a pasar que si ustedes consiguen la solución y ahora la prueban como cambio de variable, bueno, siempre lo que va a pasar es la derivada va a ser exactamente lo que está dentro de la función, por eso se va a ir toda con el de x, y luego le va a quedar u, que va a ser el cambio de variable inicial. Esa es como una forma de que vean de que hay muchos cambios de variables que le van a servir. También capaz les pasa que hay gente que llega a una función que integra en un cambio de variable y hay gente que usa 3. ¿Está bien? Sí, va a estar bien, porque pueden. Es perfecto, se van a hacer 3 cambios de variable, van a llegar a lo mismo y quizás el otro lo hizo con un solo cambio de variable, juntó las 3 funciones de una y marchó. Pero bueno, eso nuevamente es todo siempre cuestión de práctica y van saliendo. Bueno, vamos a hacer el 3 o el 4, si alguno en particular no sé si quieren, porque así vamos pasando, porque pensé que en realidad capaz llegábamos a variables separables hoy, pero no. Bueno. Natalia pregunta por el 5. Que bueno, también les podemos ver cómo se hace. El 5. ¿Cuánto queda de esta? 4 minutos, está bien. ¿Qué nos dice? Nos dice demostrar, usando el cambio de variable, coseno cuadrado de u igual 1 menos x al cuadrado. ¿Y qué nos pide demostrar? Nos pide demostrar que la raíz, la integral desde 0 hasta 1 de raíz de 1 menos x cuadrado es igual a la integral desde 0 hasta piso de 2
de coseno cuadrado de u. ¿Qué es lo que pasa con esto de acá, ¿no? Que todo esto que está pasando acá es que están cambiando, en realidad, dejaron de cambiar una cosa por antes, digamos, los cambios variables que hacían antes era siempre una función de x, es decir, algo complicado expresado según x, y lo cambiaban a algo simple, es decir, lo cambiaban a u, y ya está. Que eso lo que simplificaba es que de un lado les quedaba du, y del otro lado les iba a quedar toda la expresión del x de x. Por lo tanto, acá tendrían que tener más cuidado. ¿Por qué? Porque tendrían que derivar ambos lados, ver lo que da cada uno, ver cómo pueden hacer para hacerlos aparecer y semejante. En particular, a veces puede ser más fácil despejar esta función para hacer un cambio de variable como los que ya están acostumbrados. Esto lo explican en el teórico, pero en realidad hacer esto, una igualación de una función a una función, son en realidad dos cambios de variables simultáneos. Porque en realidad lo que se está haciendo es que se dice que el coseno cuadrado de u es igual a una b corta, y luego se dice que 1 menos x cuadrado también es igual a esa b corta, y bueno, termina siendo dos cambios de variables que se transforman en uno. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a manipular un poco el cambio de variable para que sea más fácil calcular el de u y el de x. Entonces vamos a expresar, por ejemplo, x en función de todo lo de u. ¿Qué tenemos? Coseno cuadrado de u menos 1 es igual a menos x cuadrado, lo que nos dice que 1 menos coseno cuadrado de u es igual a x cuadrado, por lo tanto, raíz de 1 menos coseno cuadrado de u es igual a x. Si recuerdan bien, 1 menos coseno cuadrado de u es en realidad seno al cuadrado de u. Por lo tanto, acá lo que tenemos es raíz de seno al cuadrado de u, que es igual a x. Por lo tanto, tenemos seno de u es igual a x. Como ven, esto es otra forma de lo que yo les decía. Cambio de variable, hay muchos que llegan a la solución. Por ejemplo, esto que en un principio estaba escrito como si fuesen dos cambios de variable, lo pueden resumir a uno solo. Pueden decir que es x igual seno de u. Entonces, ¿cómo van a manipular con el cambio de variable x igual seno de u? Bueno, pueden primero diferenciar ambos lados y ven que dx es igual coseno de u de u. Por cómo está expresado acá, el de x, ¿no? Antes lo que veían era que querían aparecer algo multiplicando el de x. Ahora como tienen el de x suelto, bueno, lo sustituyen nomás. Es decir, acá en dx pegan coseno de u de u. Entonces, ¿qué termina sucediendo? Bueno, tenemos la integral desde 0 hasta 1, perdón, vamos a dejar así, raíz de x es seno de u, entonces tenemos 1 menos seno al cuadrado de u, de x lo sustituimos por lo que encontramos acá, coseno de u, y vemos que 1 menos seno cuadrado de x es similar. Habíamos quedado en que, despejando un poco el cambio que nos estaban mostrando para hacer, vemos que x igual seno de u, ¿no? Derivando veríamos que coseno de u de u es igual a dx. Por lo tanto, sustituíamos en el lugar de dx, poníamos coseno de u de u. Y luego sabíamos que x era igual seno de algo, por lo tanto, sustituíamos ese valor de x en la ecuación. Habíamos visto, permiso que tengo el chat, ahí va. Habíamos visto que raíz de 1 menos seno cuadrado de u es muy parecido a lo que está acá, es en verdad coseno de u. Por lo tanto, acá lo que tenemos es la integral de coseno de u, coseno de u. Bien. Lo que nos falta ver ahora bien entonces es cómo cambiamos los límites de integración. Los límites de integración son más fáciles de cambiar cuando ustedes tienen la expresión f de x igual u. Porque ahí lo único que aplican es la función
f que están aplicando para transformarla en x, bueno, eso lo hace pasar por cada uno de los límites. Ahora en realidad lo que tenemos que hacer es despejar bien y vemos que u es igual a arcoseno de x, ¿no? Por lo tanto, para sustituir acá, arcoseno de 0, sabemos que es 0, y arcoseno de 1 va a ser, bueno, en realidad tiene muchas preimágenes, o sea, hay muchos seno de x, tal que seno de x es igual a 1, en particular con la función arcoseno definida como la vimos nosotros, nos va a dar pi sobre 2. Entonces mantenemos el límite de integración acá, 0 pi sobre 2, y vemos que cumplimos lo que nos plantea la letra, ¿no? Tenemos coseno de u al cuadrado entre 0 y pi sobre 2. Repasando rápidamente, bueno, el cambio de variable que nos mostraban lo pudimos manipular un poco para ver que en realidad lo podíamos resumir como x es igual seno de u. Luego, claro, derivábamos ambos lados para ver cómo seguir. Teníamos las integrales, aplicábamos el cambio de variable y de acá pasábamos a esta otra integral. El 1 menos seno cuadrado de u, me entregué en el 1 menos seno cuadrado de raíz. Acuérdate que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, ¿no? Entonces, despejando coseno de acá, ves que vale 1 menos seno de u al cuadrado raíz. ¿Está bien? O sea, vos pasás este seno para este lado, y luego aplicás el cuadrado, lo sacás como una raíz, y tenés raíz de 1 menos seno cuadrado, por lo tanto, esto de acá vale coseno. No. Cuidado, Brian, hice todo lo contrario. Le apliqué al coseno a 0 y a 1. ¿Qué es lo que sucede? Los límites de integración son más fáciles de pasar cuando ustedes tienen el cambio de variable de esta forma. U es igual al coseno de x. ¿Por qué es más fácil de pasar? Porque lo único que tienen que hacer es aplicarle la función que estén haciendo acá al límite. Si acá, por ejemplo, es decir, como acá tienen arcoseno de x, tienen que poner 0 acá, y arcoseno de 0 va a ser 0, y luego tienen que poner 1 acá también, y arcoseno de 1 va a ser pi sobre 2. ¿Está bien? ¿Por qué surgió u es igual a arcoseno de x? Bueno, originalmente teníamos el cambio de variable en el otro sentido. Teníamos x es igual seno de u. Está perfectamente bien hacer cambio de variable en ese sentido. Por ejemplo, a veces facilita más hacer el cambio de dx de u. ¿Por qué? Porque consiguen una expresión de x que está en función de u, por lo tanto lo único que hacen es sustituir lo que encontraron acá en donde estaba escrito dx antes. Lo que buscaba yo para pasar los límites era una función de u, es decir, expresar u en función de x. Por lo tanto, la despejé de acá. Yo sabía que seno de u es igual a x, por lo tanto, aplico arcoseno a ambos lados. Como arcoseno y seno son funciones inversas, tengo que u es igual a arcoseno de x. ¿Está bien? La clase hoy seguramente no. Capaz, como muy temprano, hoy de noche, pero muy temprano, porque los videos llevan un rato en juntarse, los 3 videos distintos. Trato siempre de subirlas alrededor del viernes, pero bueno, en verdad lo mejor que puedo decir es estén atentos y lo subo cuando puedo. No entendí lo de arcoseno. Este arcoseno aparece porque despejé u de esa igualdad, ¿no? O sea, vos sabés que seno de u es igual a x. Entonces, cuando despejás, tenés que u es igual a arcoseno de u. De x, perdón. ¿Está bien?
Lo que buscábamos era nomás despejar u en función de x, es decir, en una función de x. Por lo tanto, de la igualdad que teníamos del cambio de variable, bueno, la pasé en el otro sentido para poder, ver bien cuánto tenían que valer los límites de integración. ¿Queda alguna consulta entonces sobre este ejercicio? No, bien. Bueno, entonces ya estamos en hora. Vamos a dejar por acá hoy. Cuando empecemos el miércoles, vamos a utilizar el método de fracciones simples para calcular integrales, luego algunas integrales más y pasamos al cálculo de áreas. Y con eso vamos a quedar, entonces. ¿Está bien? Bueno, nos vemos entonces. Hasta el miércoles.